Buenos días, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. Vengo realizando una investigación sobre qué es el alma para ti, qué es el alma para mí. Tuve una investigación sobre ese tema del alma porque hay personas que me han preguntado que qué creo yo respecto al alma. Y yo hice una investigación y lo tengo escrito de la conclusión a la que yo llegué, la conclusión que yo llegué con textos bíblicos y saqué una conclusión. No lo copié a nadie, ni me dejé llevar por lo que digan otras personas, ni nada, no. Yo lo hice, esta conclusión que saqué sobre respecto al alma, la hice la investigación con textos bíblicos y llegué a sacar la conclusión con la palabra de Dios. Lo tengo escrito y es muy buena pregunta. ¿Qué es el alma para mí? Yo respeto la decisión de cada persona porque cada persona tiene el concepto diferente respecto al alma. Cada quien tiene diferente perspectiva respecto al alma y la creencia de cada persona. Pero yo llegué a la conclusión, como les comento, respecto a qué es el alma para mí. ¿O qué es el alma para ti? Buena pregunta. ¿Qué es el alma para mí? Bueno, pues aquí le tengo la investigación y se las voy a compartir y les voy a leer lo que investigué, esperando cada uno de ustedes, ¿verdad? Que esto no sea para distensión, ni para contradecir a nadie, ni para traer pleitos, distensiones, celos, contiendas o iras. No, sino que, ¿verdad? Respetando el concepto y el pensamiento y la creencia de cada persona. Solamente quiero compartirles esto, lo que yo investigué, y no se lo copié a nadie. Yo lo investigué y saqué textos bíblicos, ¿verdad? Pues vamos a ver respecto al alma. ¿Qué es el alma para mí? Buena pregunta. Aquí se los voy a leer. ¿Qué es el alma para mí? El alma para mí es la persona viviente. Sé que muchos tienen otros conceptos sobre qué es el alma, pero yo me baso sobre la investigación que hice relativamente sobre el alma y sobre lo que dice la palabra de Dios. Yo no me dejo llevar por lo que crean o dejen de creer otras personas con respecto del alma, sino de la investigación y la conclusión que llegué con la palabra de Dios. A mí la palabra de Dios me enseña que Dios, cuando crió al primer hombre, lo hizo alma viviente. Esto lo podemos ver en la primera de los Corintios capítulo 15 verso 45. Jamás dice la palabra de Dios que cuando Dios creó al primer hombre le puso un alma dentro de su cuerpo. De hecho, la palabra de Dios no nos da información que cuando Dios hizo al hombre le haya puesto un alma dentro de su cuerpo. De hecho, nuestro cuerpo está hecho a imagen de Dios. Esto lo podemos ver y leer en Génesis capítulo 1, verso 27. Dice la palabra de Dios, y crió Dios al hombre a su imagen, de Dios lo crió varón. Dios crió al hombre formándolo del polvo de la tierra, del barro lo formó. Dios le sopló su aliento en la nariz y le dio vida. De Dios mismo recibió el hombre ese aliento de vida. Alma se utiliza en lenguaje para referirse a una persona viviente, como sinónimo de nombre. Aliento se utiliza en lenguaje para referirse al Espíritu de Dios. El oxígeno viviente del hombre es el aliento, el Espíritu de Dios. No se debe de confundir el Espíritu de Dios con el alma, con la persona viviente. ¿Cómo podemos estar seguros de no equivocarnos? Que el aliento de Dios es el aire, el Espíritu de Dios mismo, porque sabemos que es el que mantiene con vida al ser humano. De hecho, en una ocasión Jesús Cristo, conversando con Nicodemo, le dijo, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va.
Jesús aquí le mostró a Nicodemo una ilustración que así como el aire sopla y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es el Espíritu Santo que viene de Dios y va a Dios. Pues de la misma manera así es el aire de vida, viene de Dios y va a Dios, porque a Él le pertenece. Él es el que lo da. Él nos da el aire de vida. El aire es un símbolo del Espíritu de Dios, es invisible en su manifestación, inesperado en sus consecuencias. En primer lugar, el Espíritu Santo se manifiesta como aire, como soplo vivificador. El aire es la manifestación del poder de Dios. Aquí hay revelación. El cuerpo de Adán era sin vida, no tenía vida ni movimiento alguno, hasta que Dios sopló aliento de vida sobre su nariz, sopló aire. Espíritu de Dios intervino impartiendo vida en Adán. De hecho, la palabra de Dios no enseña que Jesucristo tuviera un alma dentro de su cuerpo. Lo que enseña es que Adán fue alma viviente. Primera de los Corintios capítulo 15 verso 45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante, refiriéndose a Jesús Cristo. Cristo es espíritu, Adán alma viviente. ¿Por qué alma viviente? Porque Dios sabía que la persona, Adán, el hombre alma viviente, moriría a causa de su pecado. De hecho, cuando la Biblia describe en el profeta Ezequiel capítulo 18 verso 4, diciendo: he aquí que todas las almas son mías, se está refiriendo a todas las personas que pertenecen al Señor Jesús. No se está refiriendo a alguna alma inexistente dentro de un cuerpo humano. Se está refiriendo a las personas como el alma del Padre, así el alma del Hijo. Son personas vivientes que pertenecen a Dios. De hecho, cuando dice que toda alma que pecare, esa misma morirá, se está refiriendo a la misma persona que es alma viviente y morirá a causa de su pecado. Es lógico entender, porque la misma palabra de Dios nos enseña que el primer hombre Adán murió a causa del pecado, porque sabemos que el pecado es la causa de separación entre el hombre y Dios. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que De hecho, la palabra de Dios no enseña que Jesucristo tuviera un alma dentro de su cuerpo. Al contrario, enseña que Cristo es espíritu vivificante. Primera de los Corintios, capítulo 15, verso 45. Al contrario, dice que el alma viviente fue Adán, no que Adán tuviera un alma dentro de su cuerpo, aparte de su espíritu. De hecho, la misma palabra de Dios nos enseña que cuando la persona muere, el aliento que es el oxígeno viviente del hombre asciende el aliento de vida del hombre hacia arriba. Eclesiastés capítulo 11, verso 7. Y el polvo vuelve a la tierra, o sea, el cuerpo de la persona y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. O sea que Dios vuelve a recoger su espíritu, el espíritu de la persona. No dice que Dios recoge el alma inexistente dentro de una persona. La naturaleza humana buena y justa es creer la verdad de la palabra de Dios y no lo que diga el hombre. La unicidad de Dios a mí me revela que el hombre solo tiene un espíritu en su corazón y ese espíritu tiene todas las funciones para que el hombre viva para siempre con Dios. Aquí hay revelación. Cuando el hombre muere, su espíritu regresa con Dios porque Él es quien lo dio. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, uno mismo suceso es: como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Eclesiastés capítulo 3, versos 19, 20 y 21 en la Biblia. De hecho, yo tuve una experiencia con la muerte, pero no vi que alguna alma saliera de mi cuerpo. ¿Cómo pude yo ver eso? Porque yo salí en el espíritu de mi cuerpo. En Primera de los Corintios, capítulo 2, verso 11 está escrito: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Verso 12, verso 13 y 14.
La tradición religiosa inventó un alma dentro de un cuerpo humano, haciendo así al ser humano 3 en 1. Cuerpo, alma y espíritu separados, pero en una solo en todas las funciones. Esa posición es aristotélica. Solo existe un cuerpo, un espíritu en el humano que cumple todas sus funciones. Sí, solo existe un cuerpo, un espíritu en el humano que cumplen todas sus funciones humanamente, espiritualmente. Cuando el cuerpo muere, se va al sepulcro, pero el espíritu se va con Dios, porque a Él le pertenece. El cuerpo a través del tiempo se hace polvo en el sepulcro, se hace polvo. Las personas que mueren en Cristo, su espíritu entra en el gozo de su Señor y el cuerpo espera la resurrección o el juicio final. Cuando llega el día de la resurrección de todos los muertos, el espíritu de los hijos de Dios regresa al cuerpo y hace su función de vida eterna en el humano por el poder de Dios. Mas los otros espíritus que murieron sin Cristo también regresarán por el poder de Dios a funcionarse con el cuerpo humano para la resurrección y el juicio final ante Dios. Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades sepulcro entregaron los muertos que había en ellos, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. El infierno es el lago de fuego, donde nunca se vuelve jamás. Verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Alabado sea el Señor. Así que esto es lo que investigué y saqué de conclusión yo en la palabra de Dios. No se lo copié a nadie ni me dejé llevar por nadie, sino que yo solo lo investigué y lo escudriñé. Yo respeto el concepto y respeto la decisión y la perspectiva de la creencia de cada persona. Si creo o no creo, deja de creer que exista un alma, aparte del espíritu que Dios nos ha dado en el cuerpo del ser humano. Pero a mí la palabra de Dios no me enseña que el humano tenga un alma dentro de su cuerpo. A mí lo que me enseña la palabra de Dios, que en el corazón del hombre hay un espíritu que procede de Dios cuando el hombre recibe el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Y ese mismo espíritu hace todas sus funciones en el cuerpo del ser humano. Así es, queridos amigos. Dios les bendiga y nos vemos pronto.